un reflejo de ti. Hay una historia sobre un padre y su hijo pequeño que caminaban por las montañas. De repente, el hijo cayó, hiriéndose la pierna en una roca. Este gritó: ¡ah! Para su sorpresa, oyó una voz que repetía: ¡ah! Esto lo hizo aún más curioso. Así es que gritó: ¿quién eres? Volvió la misma respuesta: ¿quién eres? Sintiéndose un poco perturbado por esta respuesta, gritó: ¡cobarde! Volvió la misma respuesta: ¡cobarde! Miró a su padre y le preguntó: ¿qué está pasando? Su padre sonrió y dijo: hijo, presta atención. Mirando al otro lado del valle, su padre gritó hacia la montaña: ¡te admiro! Otra vez el hombre gritó: ¡eres un campeón! El muchacho estaba asombrado, pero estaba muy confundido. Entonces su padre le explicó: solo estás escuchando un eco, el sonido de nuestras voces rebotando desde las montañas. Sin embargo, es así como realmente funciona la vida, hijo mío. Te devuelve lo que piensas, dices y haces. Nuestras vidas son un reflejo de nuestros pensamientos y acciones. Si quieres más amor en tu mundo, crea más amor en tu corazón. Si quieres ser tratado con amabilidad, trata a los demás con amabilidad. Si quieres más competencia en tu equipo, hazte más competente. Esta relación se aplica a todo, en todos los aspectos de la vida. La vida te dará todo lo que le des, y algunas veces te dará más a cambio. Tu vida no es nunca una coincidencia, hijo. Cada momento y cada acción son un reflejo de ti. El hijo escuchó y creció en entendimiento, y a través de los años siguientes fue testigo de la verdad de estas palabras en su vida. El carpintero. Un anciano carpintero estaba listo para jubilarse. Le dijo a su empleador de sus planes de dejar el negocio de la construcción de casas y vivir una vida más tranquila con su esposa, disfrutando de su familia extendida. Perdería el cheque de pago, sí, pero necesitaba retirarse. Podrían arreglárselas. El empleador, su patrón, lamentó ver a su mejor trabajador irse, pero le pidió un favor: que si podía construir una casa más como un favor personal. El carpintero dijo que sí, pero con el tiempo fue fácil ver que su corazón y su mente no estaban en el trabajo. Entonces él recurrió a la mano de obra de mala calidad y utilizó materiales inferiores. Fue una forma desafortunada de terminar su carrera. Cuando el carpintero terminó su trabajo y el constructor vino a inspeccionar la casa, el patrón le entregó la llave de la puerta principal al carpintero. «Esta es tu nueva casa», le dijo. «Es un regalo para ti. Gracias por todos estos años». ¡Qué sorpresa! ¡Y qué vergüenza! Si hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, la habría hecho de una manera tan diferente. Ahora tenía que vivir en una casa que no había construido bien. Y es así como somos nosotros.
Construimos nuestras vidas de una manera distraída, reaccionando de vez en cuando, dispuestos a soportar menos de lo mejor. En los puntos importantes no le damos al trabajo nuestro mejor esfuerzo. Luego, conmocionados, vemos la situación que hemos creado y nos damos cuenta de que ahora vivimos en la casa que hemos construido. Si nos hubiésemos dado cuenta, seguramente lo habríamos hecho de otra manera. Entonces, piensa en ti como el carpintero. Piensa en tu casa. Cada día se clava un clavo, se coloca una tabla, se levanta una pared, se construye sabiamente. Es la única vida que construirás. Incluso si lo vives solo un día más, ese día merece ser vivido con gracia y dignidad, al máximo. ¿Quién podría haberlo dicho más claramente? Tu vida hoy es el resultado de tus actitudes y elecciones en el pasado. Y tu vida del mañana será el resultado de tus actitudes y de las decisiones que tomes hoy. La cuerda del elefante. Mientras un hombre pasaba junto a unos elefantes, de repente se detuvo, confundido por el hecho de que estas enormes criaturas estaban siendo sostenidas por una pequeña cuerda atada a su pata delantera. Sin cadenas, sin jaulas. Era obvio que los elefantes podían en cualquier momento romper sus lazos, pero por alguna razón no lo hacían. Vio a un entrenador cerca y le preguntó por qué estos animales simplemente se habían parado ahí y no intentaban escapar. Bueno, dijo el entrenador, cuando son muy jóvenes y mucho más pequeños, usamos la misma cuerda, del mismo tamaño, para atarlos y a esa edad es suficiente para sostenerlos. A medida que crecen, están condicionados a creer que no pueden romperla. Creen que la cuerda aún puede sostenerlos. Así es que nunca intentan liberarse. El hombre estaba asombrado. Los animales podrían escapar en cualquier momento, liberarse de sus ataduras, pero como creían que no podían, estaban atrapados justo donde mismo. Al igual que los elefantes, ¿cuántos de nosotros no pasamos por la vida aferrándonos a la creencia de que no podemos hacer algo simplemente porque ya hemos fracasado antes? El fracaso es parte del aprendizaje. Nunca debemos abandonar la lucha en nuestras vidas. Y yo soy el documentalista. Y esto fue 3 reflexiones de vida para ser mejor.
Saludos especiales para Ágata Gótica Oficial, Yesinel, Erika Susana Ronda, Cristianas Cáceres, Ruco Gamer, Ina Peña Grajales, Carlos Javier Torres, Ricardo TXM Pérez, Marina Cuevas Hernández, Rico Ángel Dones, Nayeli Durán, Byron Almengo, Miriam M, Luis Ariel Pepén Cedeño, Magali Yupari, Ronnie Silva, Juan Carlos Campos Argumedo, Víctor Tafoya, Omar Pinci, Jesús H. Siqueiros, Samael Baez, Praxedis Torres, Adriana Guzmán Gómez, Enrique Núñez, Ángel 786, Yuli Casas y Jeremy Chamo. Gracias y hasta la próxima.